El día de ayer empezamos con una plenaria sobre misiones que continúa hoy, que es un tema distinto al de ayer, y estaremos viendo 5 temas más: jueves, viernes, sábado, domingo por la mañana y domingo por la tarde. Y es que hablar de misiones o misiología, como lo citan algunos, implica entender cuál es el propósito de Dios para la humanidad, para el mundo entero. Y para eso quisiera que tú abras tu Biblia en la epístola de 1 Timoteo, capítulo 2, los primeros versos. 1 Timoteo, capítulo 2, versos 1 al 7, que en ese pasaje va a estar centrado la meditación de esta mañana. Al comprender bien lo que quiso decir el Señor por medio de esta escritura al destinatario original, y también comprender nosotros lo que quiere decirnos el Señor hoy, entonces realmente podríamos comprender por qué nosotros seguimos haciendo misiones desde Miraflores hasta lo último de la tierra. Porque ese es el tema justamente de esta mañana. Haciendo misiones desde Miraflores hasta lo último de la tierra. Y para ello quiero que veamos este pasaje desde 3 puntos. El primero de ellos, un antecedente divino. Como un antecedente divino, al acercarnos a este texto, hay que considerar lo siguiente. 1 Timoteo capítulo 2, versos 1 al 3 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. ¿Por quién? Por todos, ojo, por todos los hombres, por los reyes y por todos nuevamente los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿La razón? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. La epístola que le dirige Pablo al pastor Timoteo guarda relación con un tema de cuidado ministerial, cuidado pastoral, porque allí en la iglesia de Éfeso que está ministrando Timoteo están ocurriendo una serie de deficiencias doctrinarias que es necesario que se corrijan. De allí que justamente que Pablo le escribe esta atingencia directamente a Timoteo para que tome cartas en el asunto. ¿Cuál es la causa? Hay ciertos ancianos, hombres ya adultos en la fe, que están llevados a tener un buen testimonio y una buena enseñanza, que están tergiversando lo que ha sido y es el real evangelio del Señor. Al punto que ellos estaban enseñando que solamente los judíos podían ser salvos. Y en tal sentido, aquellos que no lo fueran, los gentiles, debían ellos circuncidarse y asumir la ley como patrón de conducta, cumplirla, guardar la ley a cabalidad. Y entonces, de esta manera, ellos consideraban, si ellos finalmente no van a ser salvos, entonces ni siquiera amerita que oremos por ellos. Esta es la situación en la cual está escribiendo Pablo a Timoteo, y que nos da una idea, que hay una perspectiva en algunos que pareciera que solamente hablamos de un Dios que es exclusivo para Israel, lo que no es así. Es en este contexto que Pablo va a presentar no un mandato, sino a manera de ruego, una convocatoria a la asamblea, al cuerpo de Cristo, a la iglesia que está allí reunida en Éfeso, siendo ministrada por el Señor a través de Timoteo. Y va a decirle: deben ustedes como iglesia aprender a interceder no solamente por algunos, sino por todos los hombres. Deben aprender a elevar oraciones sacerdotales delante de Dios por toda la globalidad, por todo el mundo entero, por cada hombre y mujer de este planeta. Y esa es la intención. Y aquí vemos justamente que hay un interés manifiesto de parte de Dios en favor de todos los hombres.
cual fuere su condición, como también sigue interesado hoy por nosotros, también cual fuere nuestra situación particular de vida. Ahora bien, a este llamado que se le hace a la iglesia es algo que le resulta bueno, agradable delante de Dios. Pero que es importante no dejar de lado algo que es principal, que esto reviste justamente una ruta para el quehacer de la iglesia. ¿Cuál es el quehacer de la iglesia? Evangelizar y hacer luego discípulos de Cristo de aquellos que evangelizamos. Pues bien, entonces lo que está diciendo, si esta es la ruta, evangelizar y luego hacer discípulos de ellos, hay que empezar haciendo algo por todos ellos que vamos a evangelizar. ¿Qué es? Empecemos orando. Empecemos orando por todos aquellos, por todo el mundo, por todos los hombres a los cuales vamos a llegar a evangelizar y luego a hacer de ellos discípulos. Entonces, producto de esta oración habrá una consecuencia, dice allí la Escritura. Si ustedes oran así, podrán vivir quieta y reposadamente al estar orando por sus autoridades. Ahora bien, podría malentenderse que aquí se dice, bueno, oren para que sean felices, ¿no? Y coman perdices, todo vaya bien, toda sea felicidad, pero esa no es la intención. Aquí lo que está diciendo el Señor es que en un contexto donde hay paz social, justicia, se puede llevar adelante también con mayor eficacia en algún sentido la proclama del Evangelio alcanzando a hombres y mujeres. No quiere decir que cuando hay adversidad no se pueda. Así surgió la iglesia primitiva, ¿verdad? Pero hay que orar por esto otro también, porque esa también es la voluntad de Dios. Y facilitar así los caminos para que se pueda llevar rápidamente el Evangelio hasta lo último de la tierra. Es aquí entonces que vamos a ver cómo Dios está redireccionando algo que aparentemente es temporal por algo permanente, algo que es, diríamos, momentáneo, pero que se constituye ahora en algo que va a ser de trascendencia eterna, y es lo que cita a continuación. Porque ya no solamente estamos ante este antecedente divino, que es lo que fija el escenario el Señor y dice, hay que corregirlo. Pablo escribe a Timoteo, hay que corregir esto. Sino ahora vemos un segundo punto, un anhelo divino. Porque justamente esta situación que amerita un cambio obedece a algo que está en el corazón de Dios. Verso 4 dice, de Dios nuestro Salvador, el cual, dice, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Y otra vez habla de esa globalidad, ¿verdad? De esa universalidad de la humanidad, que todos los hombres sean salvos. Eso es lo que quiere. Y que vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, si este resulta ser el anhelo divino, hay que hacer una distinción necesaria hoy también, porque implica una contraparte espiritual que también cita la Escritura. Una cosa es lo que quiero y otra cosa es lo que va a ser finalmente. ¿Y qué va a ser? Recordemos las palabras de Jesús. Allí del Evangelio de Juan, el discípulo amado va a decir capítulo 3, versos 17 y 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino, ¿cuál fue su propósito? Para que el mundo sea salvo por él, la salvación de los hombres. El que en él cree no es condenado. Y aquí hace una observación, un pero. Pero el que no cree, ¿qué pasa con él? Ya ha sido condenado. ¿Por qué? La razón. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es un asunto teológico sustancial. Dios anhela que todo hombre y mujer sea salvo. Pero en la práctica va a acontecer que no todos van a ser salvos, sino que algunos serán salvos y otros serán
condenados. Y esto hay que tenerlo bien en claro, hermanos, porque este es un aspecto sustancial, porque nos habla de esa posición delante del Señor hoy y al final de los tiempos. Y es algo que tenemos que entender como iglesia. Porque algunas veces se nos enseñó, bueno, todos vamos a ir al cielo, ¿no? Todos vamos a estar con el Señor. Y eso no es cierto. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia en Galacia. Gálatas 5, versos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que habla de nuestra naturaleza humana, que tiende al pecado y que nos describe crudamente. Que dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y es interesante, o sea, si no caes en una de estas, todos caemos en el resto. Y cosas semejantes a estas, ¿no? Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué pasa con ellos? No heredarán el reino de Dios. Y aquí hay algo una vez más que tenemos que reafirmar. El anhelo de Dios es que todos puedan creer y todas sean salvos. Pero finalmente no todos serán, porque hay una condición, que crean. Y es por eso que la culpabilidad final de la condenación del hombre es personal. Obedece la respuesta también de cada uno, a causa de ese pecado personal, individual, y ese rechazo a la obra de redención operada en la cruz del Calvario en favor de todo hombre. Y es aquí entonces donde, consciente de que Dios fue allí y dio su vida, esa muerte expiatoria, sustitutoria, vicaria en favor de todos los hombres, que aquel solamente que lo acepte y cree, entonces es beneficiado con esta salvación de Dios en favor de él. Pero el que no cree, ¿qué dice? Es condenado. Es condenado. Y es aquí entonces donde hay que amalgamar esto que dice este pasaje. Este anhelo que Dios desea que todos sean salvos, con lo que dice a continuación. Que dice que lleguen a conocer la verdad. Porque va de la mano a ambas ideas que aquí nos plantea justamente el Señor a través de su palabra. Porque el deseo de Dios para que lleguen al conocimiento de la verdad, los hombres, implica esa necesidad que el ser humano entienda a cabalidad su condición personal delante de Él y entonces saber que necesita acceder, como dicen hoy los tecnólogos, accesar, ¿no? ¿A qué? A un medio por el cual llegar a esa salvación, que es solamente Jesucristo. Y entonces, esa es la manera como ser salvo. Si esta es mi condición, tiene que haber alguna manera en que yo pueda ser salvado, rescatado de esta condición. Sí, entonces, para que ellos puedan llegar a este entendimiento, necesitan ¿qué cosa? Conocer la verdad. Este es el plan de Dios y para que tengas salvación necesitas conocer tu condición y cómo llegar a esta salvación. Conocer esta verdad. Y entonces allí es lo que justamente un día dijo Jesús. Juan capítulo 5, verso 24 dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese cambio en la vida del ser humano que trasciende la presencialidad nuestra y temporal hoy y que se verá un día en la eternidad, pasa por este tamiz: el creer en Jesucristo como Señor y Salvador. El único. Venir al conocimiento de la verdad, entonces se va a referir a ese verdadero conocimiento por el cual dice, de esta manera es que se produce la salvación. Y de esta manera es la única forma en que yo puedo acceder a la misma. Lejos está de Dios la condenación del ser humano.
Por eso envió a su Hijo. Sin embargo, es bueno recordar lo que un día citó el profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 33 dice lo siguiente. Diles, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío. Bien su intención. No quiero la muerte del impío, sino que quiere que se vuelva el impío de su camino. Arrepiéntete, ¿no? ¿Y qué? Y que viva. No quiero que mueras, sino que vivas. Arrepentimiento. Ayer predicaba el pastor Alex Donelli, ¿te acuerdas? Ese mensaje de Jesús. Arrepentíos y convertíos. Arrepentimiento. Punto inicial. No quiero que mueras, sino que vivas. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis? Y eso es lo que está en el corazón de Dios. Pero hay una ruta que nos ha dejado y un camino, un sendero que la iglesia tiene que tener claro, porque hay un propósito. Hay un propósito allí. En un sentido hebraico de esta figura, nos está hablando lo siguiente. Esta es una obra activa, la salvación, de aquel que puede rescatar, que tiene misericordia y compasión y que tiene el poder para hacerlo. Y solo hay uno. ¿Quién es? Dios. Dios. Y es por eso que frente a este antecedente que a veces incluso podemos malentender y que llevó a Pablo a escribirle a Timoteo como antecedente divino y que nos habla también ahora de ese anhelo divino, entendemos ahora un anuncio divino que hay que comprenderlo bien y que nos llevará a comprender también ahora por qué seguimos haciendo misiones. Versos 5 al 7 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre, el Verbo encarnado, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto, dice Pablo, yo fui constituido predicador y apóstol. Ahora, acá hay otra verdad teológica que tenemos que también tener presente y claramente hoy como iglesia del Señor. Es esta convicción que tiene Pablo, producto del Espíritu Santo, y también que va de la línea con aquello que una vez citara el apóstol Pedro en ese primer discurso en la iglesia pristina, en la iglesia emergente que está en Hechos de los Apóstoles. ¿Qué dijo Pedro? Hechos capítulo 4, verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y se refería a ¿qué? A un solo camino, a un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre. Hay un anhelo en el corazón de Dios que seamos salvos. Hay un único medio para ser salvos. Y es interesante que este medio de salvación, Jesucristo, lo proveyó el mismo Dios que anhela que tengamos esa salvación. Pero se requiere ¿qué? Creer. Creer en la obra de redención operada por Jesús en la cruz, en tu favor, en mi favor. Y no solamente que creamos nosotros que estamos aquí, que creamos aquellos que nos ven en las redes en este momento, sino que hay un mundo que está allá afuera, no solamente en esta hermosa ciudad de Miraflores, sino en nuestra Lima y en nuestro Perú amado y en el mundo entero, que aún no han escuchado de esa verdad clara y meridiana que tiene la palabra y que nos dice nuestra condición. Pero que no está perdido todo, que hay esperanza y que la solución la trae Jesús. Es por eso que un día Agustín de Hipona, conocido también como San Agustín, dijera, nadie, nada ni nadie salva, sino ¿quién? Dios. Solo Dios es el autor de la salvación. Y solo Dios provee el medio para ser salvos. Jesucristo. Por eso dice allí también, en este pasaje, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, como lo cita Pablo, allí en el libro de Gálatas. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo,
Dios fiel a su palabra, Dios fiel a su promesa, Dios había ofrecido ¿qué? Un Mesías, y a su tiempo, en el momento oportuno, en el tiempo de Dios, no en el nuestro, envió a su Hijo por amor a los hombres para que diera su vida por ti y por mí. Y esa es la realidad, ese es el único mensaje. Y es por eso entonces que aquí vamos a ver cómo se efectúa esta gracia de la salvación en favor de la humanidad, que está en el corazón de Dios. Porque esta intencionalidad de que el hombre sea salvo no surge en nosotros, sino nace ¿dónde? En el corazón del Padre. Primera de Juan, capítulo 4, dice lo siguiente: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. No, nosotros no tuvimos ese interés, sino en qué? En que Él nos amó a nosotros. Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Si hay alguien que esté interesado en la salvación del hombre, primeramente, más que el ser humano mismo, ¿es quién? Es Dios. Y Él tomó la acción todo su tiempo para que tengamos nosotros esta gracia. Y es por eso que, volviendo ya a todo el pasaje, esta finalidad pues de orar por todo el mundo, orar por todos los hombres, tiene que ver con que vayamos intercediendo delante del Padre por todos esos hombres a los cuales que debemos llegar como iglesia a evangelizar, compartirles esta verdad y luego hacer de ellos discípulos. No solamente ir a predicar, sino hay que orar por cada uno de estos hombres, por el mundo entero, por la redención de la humanidad. Y es allí donde entonces operará un milagro, un cambio de vida. Ayer en la noche y hoy en el culto que viene van a estar bautizándose también cerca de 10 hermanas aquí en esta mañana, que es parte de ese testimonio público de una nueva vida en Cristo, ¿verdad? Donde las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios obrando un milagro en la vida de hombres y mujeres. Y es por eso que nosotros debemos entender, si el bautismo no salva, recuerda, es un acto de testimonio público, pero va a evidenciar justamente nuestra condición y nuestra nueva realidad de cara al Señor, que somos salvos y ahora lo testificamos. Y es por esto, va a terminar diciendo Pablo, esta es la situación errónea que se da en la iglesia, hay que cambiar porque hay que tener esa perspectiva, no hacia adentro, sino hacia afuera. Hay que orar por un mundo que está perdido y que el Señor ama. Y hay que llevarles este evangelio, y dice Pablo entonces, porque Dios tiene ese interés supremo, para esto yo fui constituido, dice Pablo a Timoteo, en predicador, ¿verdad? Y en apóstol. Cuando habla él mismo y da testimonio, para esto fui hecho predicador. Predicador es alguien que habla públicamente, es alguien que está allí compartiendo las buenas nuevas, pero básicamente aquí es alguien que anuncia, que habla en público, como se daba en este contexto, en este tiempo, en las plazas se levantaban los oradores y todo el público, todo el pueblo escuchaba. Esa era la condición. Alguien que está allí para llevar un mensaje al pueblo. Esa era la condición rutinaria en el tiempo del primer siglo. No había las redes, no había un púlpito, no. En las plazas públicas, alguien que anuncia públicamente un mensaje. Y es entonces este mensaje del Evangelio el que es llevado ¿por quién? Por el apóstol Pablo. Y es aquí entonces donde dice, no solamente soy llamado a hablar públicamente de un mensaje, que es el mensaje de Dios, el mensaje de salvación, sino que también dice, fue constituido predicador y apóstol. ¿Qué cosa es apóstol? Alguien que es enviado. Es decir, no solamente estoy aquí, sino he sido enviado al mundo gentil, a las naciones,
a no quedarme aquí, sino allí donde la gente necesita escuchar de este mensaje, he sido enviado allá. ¿Para qué? Para justamente anunciar y proclamar las buenas nuevas de salvación. Y este es el cierre justamente que nos da el apóstol Pablo. Es decir, hay un mensaje que llevar de salvación a todos los hombres, que la salvación solo es a través de la obra de redención de Jesús en la cruz, y a esto está llamado Él, y a eso también está llamado ¿quién? La iglesia de Cristo, y entre otros, la iglesia de Miraflores, nuestra iglesia. Quiero que veas un instante a nuestros misioneros. ¿Qué es lo que estamos, quiénes son nuestros misioneros en este momento que están ya en el campo? Siendo enviados y allí en diferentes lugares. Estos son nuestros misioneros en Latinoamérica, en el Perú y otros países. La siguiente, en Norteamérica, en el África, en Europa, en Asia. Y además de ellos hay algunos proyectos urbanos que como iglesia de Miraflores realizamos aquí también, ¿no? En la ciudad, que no están allí, pero que son 4 ministerios también y que veremos en el transcurso de jueves a domingo en nuestro congreso misionero que empieza esta semana. Es allí que entonces tú debes ver que no solamente es un asunto que fue competencia de un llamado particular para Pablo, sino es un asunto que ha trae y seguirá vigente hasta que el Señor venga, como una responsabilidad de la iglesia del Señor, llevar este evangelio, buenas nuevas, ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Para aquellos que nos visitan o aquellos que se han incorporado en la iglesia en estos años de pandemia, nosotros llamamos a nuestros misioneros HUT, H-U-T, pero no es de Pizza Hut, no se equivoquen. Suena lo mismo, es HUT también, ¿verdad? Pero son misioneros HUT. ¿Por qué le decimos HUT o llevan el misionero HUT, como quieras? Es las iniciales, H hasta U último y la T de la tierra. Son nuestros misioneros hasta lo último de la tierra. Si un día compras pizza, acuérdate, ¿y mis misioneros también estarán comiendo? Porque ser misionero hoy no es nada sencillo. Ayer no lo fue, mañana tampoco lo será. Pero esta es una responsabilidad nuestra. Hay un solo mensaje. Es el mensaje que se dio ayer, es el mensaje que seguimos dando hoy, es el mensaje que se seguirá dando hasta que el Señor venga por su iglesia. ¿Cuál es? Romanos capítulo 10, versos 8 al 10. Toma nota de esto, por favor, que esto es trascendente. ¿Qué dice allí? Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. ¿Para qué? La salvación. Amén. Bien. Tengamos, hermanos, hoy conciencia de que el Señor permite a su iglesia y a su iglesia en Miraflores particularmente poder seguir cumpliendo esta tarea que le encargó y poder continuar nosotros hoy también siendo fieles al Señor con este llamado y este mandato. Te invito a que puedas inclinar tu rostro ahí un instante, por favor. Padre, bueno, te damos gracias por tu palabra y te rogamos de manera muy especial que seas tú inflamando nuestros corazones de la misma pasión que tienes tú. Velar por la humanidad, anunciarles tu evangelio hasta lo último de la tierra, para que hayan hombres y mujeres que aún no han escuchado tu mensaje, tu evangelio, podamos alcanzarles con el mismo. Gracias porque hoy hay la virtualidad de las redes, el evangelio corre, pero también hay necesidad en lugares, Señor, donde hay restricciones. Y tu iglesia necesita, Señor, también llegar a esos lugares. Te rogamos, Señor, que tú sigas enviando obreros a tu mies, no solo aquí en Miraflores, sino también hasta lo último de la tierra. Levanta nuevos hombres y nuevas mujeres, Señor,
para el campo misionero. Prepárales, Señor. Provéelos de lo necesario. Y como iglesia seamos fieles también en el sustento de ellos, Señor, para cuando tengan que salir a cumplir tus propósitos, que es la redención del mundo. Para tu gloria, Señor, encomendamos también ese tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, iglesia.